Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy quise hacer unos pequeños retratos con pluma fuente o ball pen y les voy a enseñar. Este es mi sketchbook, un sketchbook que me encontré y tenía algunas hojas que servían, quité las otras que no eran mías y hoy vamos a trabajar con ball pen como les decía. Esta herramienta la he usado desde que estaba en la escuela elemental, yo creo. Y siempre me han gustado. Sí, he tenido de todas. Ahora han sacado unos colores nuevos como ese morado, el naranja, el rosa. Y me sientan bien estos colores. Bueno, vamos a empezar aquí. De lo que se trata es de llenar cada página del sketchbook o del cuaderno de apuntes. Y para mí es muy importante cuando empiezo un retrato respetar um, las reglas, podríamos decir, o los fundamentos. Entonces, como ven, primero hago un pequeño esbozo de dónde están las sombras y empiezo a sacar al mismo tiempo dónde están mis altos contrastes. Cuido la proporción, aunque cuando dibujo en el sketchbook trato que sea algo más como casual, algo más como suelto. Uso este guante porque me viene bien para no tener que usar una servilleta. A veces no encuentro el guante, entonces tengo que usar la servilleta, pero el guante me sirve bien porque puedo limpiar ahí cuando empieza a sangrar la pluma. Esto se lo copié al hijo de Katsuhiro Tomo una vez que estaba viendo. Ese tipo es genial en la forma en que dibuja con ballpens o con plumas y lo hace muy bien. Trato de hacerlo con diferentes tipos de valores. Para los que me siguen en el canal han visto que una de las claves con las que dibujo es usar diferentes valores a la hora de dibujar. Ah, en el sketchbook se vale de todo, porque básicamente es una forma de ejercitar la mano, de repasar los conceptos. Así es que muchas veces me preocupo más por la forma que por la estructura. En otras veces me concentro más en la estructura y así nos las vamos llevando. En este caso, de los retratos que verán se verán un poquito off porque me concentré más en cómo trabajar unas sombras o cómo trabajar unas formas. Pero generalmente trato de respetar mis proporciones. Aquí justamente en los ojos me caía la luz, entonces tengo un reflejo de la luz y por más que trataba de subirlo para que se viera, para que hubiera distinción, no se nota. Ya después subiré eh, esta, esta, este ejercicio, quizá al final, para que se pueda ver cómo se ve realmente. Entonces aquí una vez regreso a mis sombras y como les digo, de lo que se trata es que aquí estoy experimentando, estoy viendo cuánto puedo empujar mis, mis valores, si necesito que esto destaque más o que resalte del resto. Entonces se concentra en ejercitarse. Para eso es básicamente los sketchbooks. Yo he visto muchos sketchbooks de gente buenísima. Por ejemplo, el de Kirk Shimoto de Art Center. Es una maravilla. Es como, cada página es como si fuera una ilustración. Es muy ordenado, es muy limpio. En mis sketchbooks no son así, porque son muchísimo más sueltos, son como cuadernos de estudio. Y así he visto muchos sketchbooks, he visto sketchbooks maravillosos. De hecho, yo soy un coleccionador de sketchbooks. Para ir más lejos, yo colecciono los libros de Kim Jong-gi, que son buenísimos todos. Y él sí es mucho más suelto, aunque la maestría que tiene Kim Jong-gi es excepcional y entonces todo lo que hace le sale como si ya fuera final. Aquí estoy recorriendo diferentes
materiales que tengo sobre la mesa, entonces voy echando mano de lo que me caiga pues como decía, la cosa es experimentar. Aquí ya terminé la figura de esta chica. Casi todas son fotos que iba buscando en el internet, en mi Facebook. Entonces lo que se me aparecía y se veía interesante, pues era con lo que le daba. Hay un sketchbook que voy a hacer una reseña de este sketchbook, que es de James Jean. El tipo es impresionante. Yo creo que fue uno de los primeros sketchbooks que me fascinó. Aquí, por ejemplo, el approach es diferente. Aquí me estoy acercando más a los features. Más me concentro en la sombra, en la nariz, cómo se refleja. Voy a tratar de... A veces trato de concentrarme más en las sombras. Y de ahí empiezo a salir. De ahí empiezo a buscar y a construir el puente de la nariz, el underplane de la nariz, los sockets de los ojos, cómo juegan las sombras para crear uh, el iris y la pupila y los párpados, el filtrum en la nariz, las fosas nasales. Entonces me voy concentrando en eso y también cómo la luz me ayuda en cierto modo a que se realcen todas estas formas. Muchas veces no me concentro en el pelo, sino me concentro en el cuello. Yo entiendo que dibujar la cabeza humana tiene que haber en composición el cuello, los hombros y si pudiéramos meter las manos también, pero como les decía, es un ejercicio más de hacer los retratos y tratar de estudiar qué estoy haciendo. Hace unos días estaba viendo dos youtubers, una chica coreana que lo hace muy bien con cualquier material y un chico de Art Center. Entonces los veía y veía sus approaches diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras la chica coreana lo hace mucho más suelto, el nivel de soltura que se puede alcanzar y la calidad de frescura del dibujo es impresionante. Mientras por el otro lado estaba viendo al chico que se concentra mucho en su trazo, en hacer un tipo de retrato y estresa mucho su línea. Entonces de lo que me di cuenta es que son muy duros, son muy... Si bien son expresivos, la dureza con la que representa lo que está dibujando hace que el dibujo se quede muy estático, mientras los trazos más allá de más sueltos nos ayudan mucho a que el dibujo tenga una libertad. Por eso es que, como no estoy haciendo un dibujo por encargo, lo que estoy haciendo aquí es practicar y, y ver qué es de lo que veo aquí que me pueda servir cuando tenga que hacer uh, algo que me encarguen. Por ejemplo, como lo han visto, he pasado de diferentes eh, stages. Por ejemplo, este que estoy haciendo ahora es mucho más gráfico. Me concentro más en la línea, me concentro en mis features, en cómo destacar esos features a través de una sombra muy pesada. Entonces, no me preocupo por el cabello o la forma del cabello, sino simplemente más en cómo se puede representar la cara y los ojos. Um, ya después haré ejercicios más. O me concentro más como en un ángulo, ¿no? Entonces, yo tenía un problema que por mucho tiempo hice storyboards, entonces todas las caras me salían muy parecidas. Siempre era como un tipo de cara de hombre, un tipo de cara de mujer, un tipo de cara de niña o de abuelita. Entonces cuando me di cuenta de esto, lo primero que quise hacer es que mis retratos todos parecieran diferentes. O sea, sí con un estilo, que podría ser el trazo o cualquier cosa, pero que todos tuvieran una diferenciación, que no parecieran las mismas caras.
Si bien en esto no estoy tratando de hacer un dibujo que se parezca a la foto, sino porque como les decía desde el principio, esto es más una práctica y estoy practicando en mi rapidez y en mi soltura. Sí trato a veces como en la última instancia de que mis dibujos reflejen a quien estoy dibujando, pero esa no es una prioridad. Aquí, por ejemplo, me estoy concentrando mucho más en la forma, en sacar, a diferencia de los dibujos que vieron, de los dos últimos o tres que vieron anteriormente, que son dibujos mucho más sueltos, más lineales, más gráficos. Aquí me estoy concentrando un poco más en las formas, en tratar de que se pueda ver un poco la tercera dimensión, aunque sean dibujos en blanco y negro. Tratar de alcanzar todos los features que tiene esta chica. Entonces, como les decía, es un ejercicio de poner la oreja, jalar el esternocleidomastoide, poner los hombros, que se vean un poco las clavículas, que el cabello tenga un movimiento sin que sea como el protagonista del retrato. Trataba de no ponerle mucho tiempo a cada uno de los dibujos, no más de 10 minutos por cada uno. Entonces, a veces, como tengo tomas como muy hechas, como los tres cuartos me salen muy rápido, como las tomas frontales me salen muy rápido. Pero hay tomas que no son, eso es, por ejemplo, donde tengo que estudiar la altura de la oreja o la toma que sea por abajo. Tengo que estudiar muy bien cómo son los underplanes de la nariz y cómo los ojos se ven desde abajo, cómo la barbilla se ve desde abajo. Entonces, son todos esos detalles para que las caras no parezcan que siempre están. Yo veo, por ejemplo, muchos dibujos de figura donde veo un render tremendo de cómo se dibujó y se trataron los músculos y el gesto de la figura y los pies y los dedos y las manos. Pero cuando vea la cabeza no concuerda con el ángulo del cuerpo. Entonces es una desconexión muy grande. Am, Hay diferentes estilos. Yo me acuerdo que en mi primera revisión en Art Center de mis trabajos de figura, la maestra que tenía, que es esta Gail Donahue, me dijo, tiendes a hacer las cabezas muy pequeñas y los cuerpos más grandes. Esto en dibujo se llama Hero Image. Pero si ella me decía, si lo estás haciendo a propósito está bien, pero si no lo estás haciendo a propósito, ten cuidado porque entonces estás teniendo una tendencia. Después estuve cuidando este ángulo. Kirishimoto, que tomé una clase con él en Art Center, este, aparte de que era mi compañero en los workshops y yo lo veía dibujar y siempre me daba muy buenos tips. Él me dijo, ¿sabes qué? Tienes que acomodar mejor tu board porque estás tendiendo a alargar las figuras. Entonces, todas esas recomendaciones, además de un workshop que yo tomé con Sergio Sánchez, que más que era un workshop, era una clase. Nos ponía a dibujar mucho, mucho, mucho. Por horas dibujábamos, de las 9 de la mañana hasta de las 2 de la tarde. Y era una continua revisión a cómo hacer mejor tu trabajo. Entonces, si bien sí aprendí mucho cómo dibujar y cómo controlar mis features, era más importante para mí ver el ángulo de la cabeza, ver el ángulo de los labios, los underplanes, los frontplanes, entender que es un backplane, las formas que vienen dentro de la oreja, en cuántas partes se divide la nariz. Entonces, el, el trabajo de los sketchbooks se trata de eso, de repasar esos conceptos.